Bueno, muy buenos días. Es una gran bendición poder estar con ustedes esta mañana en un rol diferente, ¿no? Es estar aquí delante compartiendo algo que creo profundamente Dios ha orientado, y para mí especialmente tiene una significancia muy especial. Porque esta semana cumplo 20 años de haberme venido de mi casa, de haber salido de mi tierra y de mi tierra y parentela. Pero no crean que lo hice como el patriarca, ¿no? Como Abraham, escuchando la voz de Dios y siendo obediente. Por el contrario, fue más bien un acto de desesperación, de profunda congoja, decepción, y salí corriendo de mi casa pensando que Dios ya no tenía nada para mí. Abandoné una familia, una comunidad, y recuerdo esas primeras noches aquí en Medellín, maravillado por las montañas. Todavía tengo la imagen. Yo decía, ¿cómo la gente hace para vivir acá? Pues yo vengo desde Bogotá, entonces allá todo es planito. Pero también llorando profundamente, y me sorprende de verdad. Esta semana que el pastor Jairo me dijo que predicara hoy, yo no lo podía creer. Y dije, Señor, usted tiene un humor tan fino. Así que gloria a Dios, porque aunque nosotros pensamos que Él no tiene nada con nosotros, Él sigue teniendo la última palabra. Así que me siento muy honrado de parte del Señor de traerles este mensaje. Quiero invitarles por favor a que abran Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía:
este es el Rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. ¿Le han contado a usted alguna vez el final de una historia, o de un cuento, o de una película? ¿Le contaron el final de la temporada de Netflix? ¿No? ¿No le ha pasado? Que alguien llega todo emocionado y mire, me vi esta película súper buena, y cuenta todo y le cuenta el final. Y usted al comienzo estaba como animado de verla, pero cuando ya le cuentan el final, usted dice: no, y gana este. O la temporada, ¿no? Cuando uno en la casa se pone de acuerdo con la esposa: amor, ¿qué serie de Netflix vamos a ver? Y empezamos a verla juntos. Y de pronto uno que trasnocha un poquito más se ve el capítulo final de la temporada. Y al otro día se le ocurre contarle a la esposa en qué termina la temporada. Ese día el almuerzo sale salado. ¿No le ha pasado? Como que perdemos el sentido, ¿no? La gracia, como que perdemos esa emoción de conocer la historia, ¿no? De ver el capítulo, porque ya sabemos el final. Déjeme decirle, hermano, que a veces nos pasa así con este relato que acabamos de leer. Conocemos el final, ¿no? Ahorita maravillosamente Andrés nos lo recordaba. Las mujeres fueron al sepulcro, la piedra fue movida, los dos ángeles dijeron: ¿dónde está? Mire, la tumba está vacía, resucitó. Y maravillosa la experiencia. Y ese es el fundamento de nuestra fe, que Él vive, que Él resucitó. Pero a veces pasamos demasiado rápido por el episodio de la crucifixión y perdemos algunos hermosos detalles que nos relata en este caso Lucas. Perdemos el mensaje que de una u otra manera Dios ha escrito aquí y nos ha plasmado a nosotros para nuestra vida, para nuestra realidad. Perdemos, por ejemplo, el hecho de que hay diferentes tipos de seguidores en la historia. ¿Lo notaron? Por ejemplo, está el seguidor obligado, ¿no? Simón de Cirene. Dice que estaba en el campo, que regresaba a la ciudad. Algunos también afirman de que era de Cirene, una ciudad, y que iba a Jerusalén en esa fecha para celebrar la Pascua. Y iba de camino, ¿no?
Salió de su casa, voy a ir a Jerusalén, pero en el camino se encontró con una comitiva de soldados romanos que llevaban unos reos de muerte y lo agarraron. Venga para acá, hágame el favor. Bueno, no creo que hayan sido tan amables, ¿no? Le toca llevar esta cruz y le toca seguir a Jesús. Curioso porque Lucas en el capítulo 9, versículo 23 nos dice que Jesús mismo, después de una discusión con sus discípulos, enseñó cómo era verdaderamente un seguidor de él. ¿Se acuerdan ustedes? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Bueno, aquí tenemos a uno obligado a hacer eso, a negarse a sí mismo de ir a Jerusalén, a tomar la cruz de Jesús y a seguir a Jesús. El seguidor obligado. Muchos en nuestras iglesias son seguidores obligados. El adolescente que no quería venir a la iglesia, entonces papá y mamá le dice: si usted no va a la iglesia se queda lavando el baño. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Vámonos para la iglesia, obligado, ¿no? El esposo, la esposa que no quiere venir a la iglesia, si usted se queda le toca hacer el almuerzo. Vámonos para la iglesia, obligado. Pero hay otros tipos de seguidores en la historia. Son los seguidores espectadores. Son los seguidores como las mujeres de Jerusalén que se golpean el pecho, ¿no? Y lloran por lo que está ocurriendo. Y lloran, pero están mirando. Y después dice que esos espectadores, algunos de ellos, deciden quedarse. Bueno, yo puedo entender porque en aquella época no había Netflix, ¿cierto? Entonces uno desparchado que hace un día de fiesta. Pues aquí a uno se les ocurrió ir a ver matar 3 personas. Espectadores. Detrás del espectáculo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a veces en nuestras iglesias también hay muchos espectadores. Aquellos que están desparchados y no saben qué hacer. Entonces vámonos para la iglesia porque allá hay luces, porque allá hay canciones, porque allá hay un espectáculo. Pero no entienden qué es lo que está pasando y no saben qué es lo que está pasando. Pero Lucas maravillosamente en su relato nos deja ver también otros tipos de seguidores. Y nos dice en el versículo 49, ¿no? Maravillosamente, después de que pasa todo esto, nos deja un versículo para decirnos que los que lo conocieron, las mujeres incluso que habían venido desde Galilea, que habían caminado con él 3 años, los que conocieron sus señales, sus milagros, los que vieron alimentar a los 5,000, los que vieron la resurrección de la hija de Jairo, los que vieron que él era, quedaron en la distancia y a lo lejos vieron cómo injustamente mataban al Mesías. 3 tipos de seguidores: los obligados, los espectadores y los que lo conocían. Quiero centrarme en estos últimos, en los que lo conocían, porque es que para los que ya le conocemos al Señor Jesús, podemos fácilmente identificarnos con ellos, porque es que ellos están viviendo algo que nosotros, tengo que decirles mis hermanos, no estamos remotamente cercanos a ese sentimiento. Y es el hecho de que para ellos Jesús era la esperanza de la salvación ahí, en ese momento. Era el Mesías. Era de quien habían escuchado hablar en los últimos 400 años aproximadamente. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué significaba para un judío
saber que alguien va a venir, que alguien los va a liberar, que alguien va a sacarlos de la opresión, que alguien va a acabar con los malvados, con los paganos, alguien va a romper el sistema, alguien va a traer la gloria pasada de Israel y va a reivindicar al pueblo como el pueblo de Dios. Y que hayan levantado generación tras generación, los abuelos, los padres, los hijos, 400 años alimentando la esperanza de que iba a venir uno, que iba a cambiar la situación. Porque es que lo que vivían no era cualquier cosa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una sociedad que respeta de una u otra manera los derechos, o al menos se esfuerzan en hacerlo, ¿no? Al menos podemos correr a las cortes y tenemos una constitución, tenemos unas leyes, tenemos unos derechos. Hay cosas que de una u otra manera tenemos en nuestro sistema que no se compara a lo que ellos estaban viviendo. Ellos vivían bajo la opresión de un imperio, el imperio romano. Y los romanos tenían una serie de características que para el judío era una cosa aberrante, fastidiosa, incómoda, motivo de sufrimiento. Los romanos eran, por un lado, paganos, tenían ídolos, tenían imágenes. Eso para el judío es una cosa incómoda, fastidiosa. Ellos ya sabían que era tener idolatría y habían sufrido como pueblo por eso. Además de eso, aparte de que eran paganos, tenían una cultura, la cultura helena, que tenía una cantidad de prácticas que para ellos eran vergonzosas. Por ejemplo, el asunto de ir al gimnasio, ¿no? En aquellos tiempos no era como hoy en día, que incluso el gimnasio de las mujeres no tiene cristales para que nadie las vea hacer ejercicio y solamente permiten mujeres. No, en aquella época era al aire libre y desnudos. Y para el judío ver a otro desnudo, eso era algo aberrante. Además de eso lo veían comer cosas impuras. El romano comía de todo. No hacía separación de las comidas, comían de todo. Entonces, y por el otro lado está toda la parte económica, la parte política, la parte social. Eran explotadores, cobraban altísimos impuestos y no era un asunto de que usted no podía pagar y se declaraba en quiebra. No, eso no es problema mío. Vengo y te robo, vengo y te quito. Y si me gusta tu mujer te la quito, si me gusta tu hijo, tu hija te la quito, y si pones mucho problema te mato. Y si armas demasiado escándalo y convocas a otros, te crucifico. Este era el contexto de los que conocían a Jesús, de los que en su corazón abrigaban la esperanza de que un día todo cambiara y que fuera muy diferente. Este es el contexto de ellos. Así que cuando estos que conocieron a Jesús y que creyeron que Él era el Mesías, cuando lo ven allá crucificado, su corazón literalmente se quebró. Lucas en el capítulo 24 nos narra una hermosa historia, ¿no? La historia de la resurrección. Y dentro de esa historia de la resurrección nos narra una escena muy hermosa, que son los dos creyentes camino a Emaús. Hubo dos que después de haber visto todo lo que Dios había hecho con Jesús y haberlo visto crucificado y darse en cuenta que ya todo iba a ser igual, decidieron devolverse para sus casas. Y en el camino, recordarán ustedes la historia, se les aparece el Jesús resucitado y camina con ellos. El versículo 19 nos dice que Jesús les pregunta: ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos le contestan: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Y no fue cualquier muerte, lo crucificaron.
pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Abrigábamos la esperanza. ¿No les ha pasado que hay momentos en que nuestra esperanza sencillamente se quiebra ante la injusticia? Que usted y yo conocemos al Salvador, creemos que Él tiene el control de todo, que Él sostiene todo. Leemos maravillosamente Colosenses, que nos dice que Él es el principio de la creación y que por medio de Él se sostiene todo, pero no vemos cambios. Nos siguen maltratando en nuestros trabajos, nos siguen maltratando en nuestros barrios, nos siguen robando en nuestra sociedad. Seguimos escuchando noticias vergonzosas, abrumadoras, tristes. Yo creo que muchas veces somos como estos que vieron desde lejos la crucifixión, que sentimos que nuestras esperanzas se quiebran, que sentimos que todo acaba, que incluso nos comportamos como algunos de ellos. A veces empezamos a llorar por Dios, ¿no? Pobrecito el evangelio, pobrecita la iglesia, ¿qué será del testimonio? Y empezamos a lamentarnos, a llorar y a llorar, no por nosotros, por Dios. Porque nos hemos, lamentablemente, creo que malentendido la idea de que la Escritura nos muestra de que somos para la gloria de Dios. Entonces, tenemos la idea de que no podemos sufrir por nosotros, ¿no? Tenemos que sufrir por Él. Tenemos que sufrir por la iglesia. Y llorar por Dios. Algunos los insultamos. Tenemos la justa demanda, ¿no? ¿Dónde estás? El salmista, esto es muy común también en la Escritura, el salmista también se enfrenta a eso y dice en algún momento: en vano he guardado mi vida. Mira cómo el impío prospera. Y yo, que soy fiel, me consagro, que busco del Señor, algunos que diezman y ofrendan también, que apoyan la obra. ¿Para qué? Y otros también empiezan a tener la actitud de los que se burlaron de Él. Si verdaderamente eres Dios, ¿por qué no haces esto? Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no haces nada? Haz algo. Demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, esas reacciones, mi querido hermano, frente a la injusticia, déjame decirte, son humanas. Humanamente eso es lo que hacemos, ¿no? Y frente a la injusticia, frente a la impotencia, frente a la imposibilidad de que las cosas cambien, pues a veces solamente nos quedan esos recursos. Pero lo maravilloso de este pasaje no es solamente que revela nuestra condición frente a la injusticia, sino que además nos muestra quién venció en medio de la injusticia. Por supuesto que el protagonista de esta historia es Jesús. Por supuesto que Él es nuestro ejemplo y nuestra mirada. ¿Qué hace Jesús en medio de la injusticia? ¿Qué hace para vencer en medio de la injusticia? Miren, el pasaje nos dice que
continuó proclamando la verdad. Fíjense en el versículo 28, después de que las mujeres están llorando por él y se están golpeando el pecho y están lamentándose por él, Jesús se volvió a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a la montaña: caiga sobre nosotros, y a la colina: cúbranos. En medio del sufrimiento, de la injusticia, Jesús sigue mostrando la verdadera perspectiva. Yo no necesito que lloren por mí. Yo sé muy bien dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué es esto. Lloren por ustedes que no saben qué está pasando. Y lo más sorprendente es que Jesús, en medio del sufrimiento, sigue proclamando su palabra. El fragmento que ustedes encuentran allá de dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, es una alusión a un profeta del Antiguo Testamento. Está proclamándole la palabra, está diciéndoles: miren, dejen de estar preocupándose por mí y empiecen a preocuparse por ustedes. Empiecen a buscar de Dios, empiecen a leer su palabra, empiecen a entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Pero Jesús no solamente hace eso. Nos dice el versículo 34 que ante el panorama injusto de haberlo crucificado con 2 ladrones, con 2 criminales a su lado, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé cómo habrá escuchado eso el sacerdote, el gobernante. Por el relato que sigue parece que no lo tuvieron muy en cuenta. No sé qué habrá sentido el romano que lo clavó sobre esa cruz y traspasó sus muñecas con ese clavo. No sé qué habrá pensado hasta los mismos criminales. Pero yo creo que esa palabra es una palabra que evidencia el carácter perdonador de Jesús. Perdónalos, perdónalos, perdónalos. Aunque me estén matando literalmente, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús maravillosamente continúa redimiendo en medio del sufrimiento. Nos dice que uno de los ladrones empezó a injuriarlo, empezó a burlarse de él, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, si tú eres el que había de venir. Recuerden, el judío hacía 400 años estaba esperando ese cumplimiento. Y aquí hay un ladrón que parece ser ha estado escuchando lo que Jesús o lo que dicen de Jesús. Si tú eres el que están diciendo que eres, bájate. Y de paso nos bajas a nosotros, ¿no? No te vas a dejar ir solo, pues, bájanos a nosotros también. Pero el otro ladrón, más consciente, ¿no? Dice: hombre, no seas conchudo. Mira, lo que hicimos merece esto. Pero este no ha hecho nada. Y se dirige a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y maravillosamente, una vez más, Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dándole esperanza a un moribundo, redimiéndolo, rescatándolo. Estarás conmigo. Así que Jesús reclama, recuerda, proclama la verdad, perdona
redime. Pero además de eso, el pasaje nos muestra que Jesús mantiene su integridad en medio del sufrimiento. 3 veces ustedes escuchan la voz: si eres el Cristo, ¿no? Los gobernantes: si tú eres el Cristo, bájate, ¿cierto? Los soldados romanos: si tú eres el Cristo, bájate. El ladrón: si tú eres el Cristo, bájate. 3 veces se viene a confrontar: si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Seguramente usted ya encontró el eco de esas afirmaciones. 3 años antes, después del bautismo de Jesús, en el desierto, el maligno se le presentó y le dijo 3 veces: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de lo más alto del templo. Si tú eres Hijo de Dios, adórame. Jesús mantuvo su integridad. No sucumbió a la tentación, aún en el último momento, cuando el sacrificio, el sufrimiento era bastante alto. Formas diferentes, ¿no? Muy distintas de actuar en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia. Queridos hermanos, lo maravilloso de todo esto es que Dios nos llama a imitar a Cristo. Dios nos llama a que seamos como Él. Esa es la meta, es el propósito: actuar como Él actúa. Bueno, quiera Dios que no tengamos que llegar a una circunstancia de crucifixión, ¿no? Muy difícil, muy dura. Los primeros cristianos la padecieron. Hoy, 2000 años después, tenemos ciertas garantías, ¿no? O al menos creemos tenerlas y luchar por ellas. Sabemos, y el pastor Diego nos recordaba hace 8 días, que hay muchos cristianos en el mundo que están siendo perseguidos y muertos por su fe. Gracias a Dios no tenemos esa condición, ¿no? Pero sufrimos. Cada uno de nosotros vivimos diferentes circunstancias de sufrimiento. Cada uno de nosotros vivimos diferentes tipos de injusticia. Cada uno de nosotros está desesperado, tal vez ya sin esperanza. ¿Por qué no imitar a Jesús continuando proclamando la verdad? ¿Por qué no frente a ese jefe abusador, explotador, orgulloso, prepotente? ¿Por qué no seguimos pensando en Él? ¿Y por qué no empezamos a proclamarles la verdad? Y cuando me refiero a proclamar la verdad, yo espero, hermano, que no coja aquellos salmos que dice: Señor, destruye a mi enemigo y el Señor lo acabó. Espero que no cante la canción de cierto hermano que lo respeto mucho, pero que no mande avispas, ¿no? Sino que usted recuerde esa palabra que dice: ama a tu enemigo. Que usted lo vea y entienda que el problema que él tiene es que está lejos de Dios. Y que tiene un problema más grande. El problema no es solamente que tiene una relación de ruptura con usted. El problema es que tiene una relación de ruptura con Dios. Y que él o ella también se está destruyendo. Que tiene resentimiento, odio, rencor. ¿Qué tal si empezamos a ver a nuestros opresores como lo que son? Personas que sufren, personas que tienen partido el corazón.
que tienen heridas profundas y que en la mayoría de los casos no tienen ni la más remota idea cómo solucionarlas. ¿Qué tal si empezamos a decirle, cree tú y tu casa, todos serán restaurados? ¿Qué tal si empezamos a proclamarles la verdad, el evangelio? Dios te amó tanto que murió por ti y quieres que sea diferente. No por beneficio propio, ¿no? Que ese es otro elemento, ¿no? Queremos que Él sea transformado, pero para que con la transformación me beneficie a mí. No se trata de eso, sino de pensar es que Él se ha transformado, porque es lo mejor para Él, que es lo mejor para su familia. ¿Qué les parece, hermanos, si empezamos a imitar a Jesús en medio del sufrimiento, cuando empezamos a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y yo sé, querido hermano, que aquí no es fácil. No es fácil. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Si me abandonó a mis hijos. ¿Cómo lo voy a perdonar si me hizo tanto daño, si me maltrató? Y aún lo sigue haciendo. Y lo que es peor, ni siquiera se da cuenta, ni lo reconoce. Y todavía está convencido que está haciendo bien. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Qué tal si empezamos a imitar a Jesús y empezamos a orar, Padre, perdónalos? Y Padre, ayúdame a perdonarlo. Mi querido hermano, tal vez no vas a olvidar, porque hay una confusión. Cuando hablamos de perdón, pensamos que perdonar es olvidar. Ya, me olvidé, se me borró. Nunca más me voy a acordar de eso. Eso no es perdonar. Eso es perder la memoria, ¿no? Y en un caso grave de enfermedad, y con respeto si hay alguno que está en una situación así, el Alzheimer, por ejemplo, eso es perder la memoria. Eso no es perdonar. Perdonar es que aun cuando tú ves a esa persona y aun cuando tú recuerdas lo que esa persona te dijo, tú puedes orar por él, orar por ella, hablarle, compartir, perdonar. Muy distinto. ¿Qué tal, hermanos, si empezamos a imitar a Jesús redimiendo a otros? Al que se está burlando de nosotros, al que nos está haciendo el mal. Claro, nosotros fácilmente hacemos lo contrario, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si él me hizo algo malo, yo le hago algo malo. Si él se me robó el informe, yo le robo un informe, ¿no? O bueno, está bien, no se lo robo, no le ayudo a que le salga bien el informe, ¿no? Que se caiga por su propia cuenta, que le salga bien mal el trabajo. A veces en el hogar, ¿no? Cuando peleamos con la esposa. En estos días vi un letrero en redes sociales. El letrero en redes sociales decía: cuando tú pelees con tu esposa, aprieta muy bien los frascos de la casa. Así cuando ella vaya a abrir el frasco, te va a llamar a ti. Amor, ¿me haces el favor y me ayudas con el frasco? ¿Y uno qué hace? Claro, ¿se da cuenta que me necesita? Eso no es redimir, eso es venganza. No, es que yo espero que él haga algo para yo poder hacer. Eso no es redimir. Redimir es que cuando él te hace algo malo, cuando ella te hace algo malo,
Tú buscas su bien, tú le haces bien. Difícil, ¿no? Pero ese es el llamado que nos hace la Biblia. Ser imitadores de mí, como yo, de Cristo, nos dice Pablo. Y finalmente, ¿qué tal si en medio de la injusticia, cuando se presentan las tentaciones, si no es justo el salario que tienes, tal vez estudiaste lo suficiente o hiciste muy buenas cosas y ahorita no te están pagando lo que es justo? Sí, está bien. Y tal vez por eso está ahí latente la tentación del fraude, la tentación de la doble facturación, la tentación de pagar menos. Ahí está la tentación. ¿Qué tal si imitamos a Jesús y mantenemos la integridad? Hay lamentablemente en la ciudad un auge, se llama estudios webcam. Los estudios webcam es una empresa, si podríamos llamarla así, porque está legalmente constituida, es una empresa de servicios de internet, donde se coloca un computador con una cámara y una persona frente a esa cámara hace lo que la otra persona en la otra parte del mundo le pide que haga, y por eso le pagan. Entonces en la ciudad hay un auge en este momento de estudios webcam, y usted va a encontrar o encuentra, o seguramente ya lo vio, invitaciones de modelaje webcam. Y muchos jóvenes, yo trabajo para una universidad, entonces muchos jóvenes, frente a la injusticia de no tener las condiciones económicas para poder estudiar, entonces aceptan la invitación, ¿no? Y hombres y mujeres por igual. Ante la promesa de un gran salario, hacen de todo frente a esa cámara. Se hacen mentiras mentales: no voy a contraer una enfermedad, no voy a quedar embarazada, nadie se va a dar cuenta porque sé eso en otro país. Y lamentablemente muchos caen en esa mentira. Venden su integridad. La mentira de este mundo que nos ha partido la sexualidad y que cree que solamente es algo físico, y que como no tengo nada físico, de consecuencia nada va a pasar. Una mentira más grande de este mundo. ¿Qué tal si en medio de la escasez mantenemos la integridad? Sé de una pareja, de una familia, papá y mamá orgullosos, ¿no? Felices, porque todos los días ven al hijo que ya se graduó de la universidad, lo ven salir de su casa. Y lo ven salir así con su corbatica, su vestido, su carro último modelo, su reloj bien bonito, ¿cierto? Y papá y mamá se sienten orgullosos de ver al hijo salir a la empresa y a trabajar. Para eso fue que trabajamos, para eso fue que estudiamos. ¡Qué bendición! ¿Cómo han progresado nuestros hijos? Pero papá y mamá no saben que él es un modelo webcam. El que se levanta todos los días muy fielmente a las 8 de la mañana para irse a encerrarse en un estudio webcam, a desvestirse para otros y a hacer cuanta cosa física le piden los otros. Todo porque gana unos cuantos millones de pesos al mes. Hermanos, necesitamos en medio de la injusticia económica conservar nuestra integridad. Necesitamos empezar a decirle no a las propuestas corruptas, no a la tajada, al serrucho, no a los salarios injustos, no a la doble facturación,
Necesitamos empezar a conservar nuestra integridad en medio de la injusticia en la cual vivimos. Permítame terminar con esto. Les mencioné al comienzo, hay 3 tipos de seguidores: los que son obligados, los que son espectadores y los que conocen a Jesús. Tal vez usted me dice: Snyder, imitar a Jesús en medio de la injusticia es muy difícil. Me atrevo a decir que es imposible para mí. Y yo le voy a decir: sí, es imposible en tus fuerzas. Es imposible. Por eso tenemos que empezar diciendo: yo no puedo. Ahora, usted me puede decir: no, pues pintándome ese panorama, mejor me quedo aquí de obligado. ¿No? Sigo viniendo obligado y de esa manera me libro de imitar a Jesús. Porque este llamado a imitar a Jesús es para sus seguidores, los que lo conocen. O usted me puede decir: no, es que frente a ese mensaje yo mejor me voy y busco una iglesia donde no prediquen nada de eso y sigo de espectador. Afortunadamente usted y yo conocemos el final de la historia. Usted y yo sabemos que Jesús no se quedó colgado en esa cruz. Usted y yo conocemos que Él resucitó, que Él vive y que Él vendrá por los que lo conocieron. Si te vas a quedar de obligado, si te vas a quedar de espectador, pero si realmente quieres que Jesús, cuando vuelva, venga por ti, mi querido hermano, ¿qué tal si oramos pidiéndole: Señor, ayúdanos a imitarte a ti? Ayúdame. Ayúdame a imitarte. Ayúdame a recordar tu palabra. Ayúdame a perdonar a quien me ofende. Ayúdame a redimir a aquellos que me hacen mal. Ayúdame a mantener mi integridad en medio de la injusticia. Porque tú resucitaste, porque tú vives, porque tú has prometido tu espíritu, tú has prometido acompañarme, porque tú dijiste: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y lo venció en una cruz.